Hola gente, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito día como siempre. Les envío buenas vibras desde acá. Nada gente, un abrazo a la distancia y agradecerles como siempre por ver nuestros videos, por regalarnos su like, por comentar y por suscribirse. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, la verdad que como saben yo no soy de Bolivia, pero me gusta mucho lo que es su cultura, su música. Y sí, ha habido algunas canciones o reacciones que estaba haciendo y tal vez he cometido el error de decir algo que no era correcto, y la verdad respecto yo me disculpo. Y solamente quería decir que la verdad que esos comentarios me ayudan mucho a aprender, a conocer, a informarme, y de verdad les agradezco de corazón porque gracias a esos comentarios como que aprendo y conozco más, entonces puedo diferenciar cada cosa. Bueno gente, cerrando eso, hoy día vamos a escuchar este grupo maravilloso boliviano, Carcas, con la canción que se llama La Mujer que Llegó. La verdad no sé qué tal será la música, pero desde ya me tomo el atrevimiento de decir que debe ser una canción bonita. Sin más rodeos, empezamos. Seguimos con la parte romántica, ya que los Carcas le hablamos siempre al corazón y a los sentimientos. Es verdad, siempre hablan a los sentimientos del corazón. Muchas de las canciones son súper románticas, súper lindas a su estilo. Y esta canción se llama La Mujer que Llegó. Una mujer que llega a tu vida sin siquiera anunciarse, sin golpear siquiera tu puerta, ingresa y cuando se va deja una tremenda y pronta herida. eso es cierto. Hay personas que llegan a tu vida cuando tú menos las esperabas o cuando no pensabas, y también a veces de la nada desaparecen o se van. Es cierto. Desde ya, qué bonita intro, ¿no? De la flauta, la guitarra, el bombo, entre otros. La verdad que son muy talentosos. Hashido, Hashido. Ayer no más llegó a mi vida con el alma herida, cansada, vencida. Llevaba días sin dormir y un odio sordo en su ser, y yo cuidé sus heridas y se quedó en mi vida curando sus heridas. Yo sé que un día ha de volver, si me recuerda ha de volver. Wow, qué voz, qué sentimiento para cantar, ¿no? Está bonito. Yo la amé, me enamoré perdidamente, amé su cuerpo de mujer, mis besos tibios en su desnudez, y se marchó de mi vida y me dejó su ser.
día de volver. Si me recuerda, ha de volver. Tan solo tengo que esperar. Así es la vida. Yo la amé, me enamoré, pero amé su cuerpo de mujer, mis besos tibios en su desdén, y se marchó. ¿Han escuchado lo bonito que suena cuando hacen el coro? De verdad que, como dije en un video anterior, lo que sea que hagan, lo que sea que canten, sea de amor, de tristeza, suena súper bien porque tiene una voz original, ¿no? Una voz con mucha melodía, con ese don, yo diría que es el canto. Yo sé un día de volver. Si me recuerda, de volver. Tan solo tengo que esperar. Así es la vida. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? Esa canción está espectacular. Qué sentimiento para cantar, qué sentimiento para tocar los instrumentos. La verdad que suena buenísimo. Y como digo, ¿no? Esta agrupación, ¿no? Los Carcass tienen ese don, yo creo, ¿no? Para cantar, para tocar. Son artistas completos, porque muchos de ellos, ¿no? La mayoría, bueno, prácticamente todos, tocan, cantan, bailan, todo lo hacen súper genial. Yo creo que llevan ese don del arte, ¿no? Por sus venas, es algo propio. Y la verdad que es una agrupación espectacular. Esa canción me encantó mucho. La letra un poquito triste, pero creo que también es algo real, ¿no? Que pasa en la vida, y me gustó, me encantó. Nada, saludos para toda la gente de Bolivia y también a toda la gente que nos ve alrededor del mundo. Y nada, gente, espero que les haya gustado la reacción. Ya sabes, regálanos tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima reacción. Bye bye. Yo sé que un día de volver. Si me recuerda, ha de volver. Tan solo tengo que esperar. Así es la vida.